vamos a hablar Romanos capítulo 8. Verso 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que ¿qué? Están. No dice para los que creen, dice para los que ¿qué? Vivir en un estado como Él, en lo que Él enseñó. Estás metido en su palabra, metido en su espíritu. Entonces, si tú estás metido en Cristo Jesús, completamente lleno de Él, la Biblia dice que no hay ninguna condenación. Que si tú te mueres hoy, al pararte en el tribunal de Cristo, no habrá condenación. ¿Qué es condenación? ¿Qué es condenación? Cuando alguien va a juicio y lo condenan, ¿qué significa? Que se le va a aplicar una sentencia. Entonces esto quiere decir que el que está, no el que cree, porque todos creen, o la mayoría cree, el que está en Cristo Jesús, no habrá ninguna condenación. Pero tiene que estar adentro de Cristo, no solo con Él o creyendo en Él, sino adentro de Él. Esto es un misterio grande que nos es revelado en Efesios. Parte del cuerpo de Cristo, somos miembros de su carne, de su cuerpo y de sus huesos. La Biblia dice que fuimos bautizados en un mismo espíritu. Voy a empezar a hablar cosas que son difíciles de entender, pero las tienes que masticar un ratito para entenderlas. Métete en Cristo. Métete en Cristo. Lee su palabra, lee su doctrina, aprópiatela. Hazla tuya. Siéntete tú como un Pedro, siéntete tú como un Juan, siéntete tú como un Jacobo. Métete a la historia. Métete, cuando estés leyendo los apóstoles y que Jesús caminó sobre el agua y se asustaron, cuando estés leyendo esas historias, métete tú a la historia, imagínate en esa barca, imagínate tú como uno de los discípulos cuando sanó. Si tú haces eso, tú te transportas a la historia y tú te haces uno con ella. Tú estás diciéndote a ti mismo: yo soy discípulo de Cristo y yo voy a leer la Biblia como si yo estuviera ahí y como si yo aprendiera a sus pies. ¿Por qué? Porque yo quiero estar en Cristo todo el tiempo, porque ahí es el lugar seguro, ahí no hay condenación. No cualquiera que venga por aquí y diga: yo creo en Jesús, no hay condenación para mí. No dice eso, dice a los que están. A los que están, y estar es un verbo. No dijo a los que estuvieron o a los que estarán. Estar en Cristo Jesús es el lugar seguro. Dice que Jesucristo, Isaías, hablando del Mesías que vendría casi 700 años después, dice que el Mesías será refugio contra el turbión, sombra de gran peñasco en tierra calurosa. La ira de Dios va a caer sobre la tierra, y el único lugar seguro es en Jesucristo. Por eso Jesús es como el arca de Noé. El arca de Noé tenía ¿cuántos pisos? 3 pisos. Jesús es esa arca. Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Jesucristo. Eso nos dice Colosenses capítulo 2. Toda la plenitud de la deidad, 100% Dios, habita corporalmente en Jesucristo. El arca de Noé tenía 3 pisos porque Dios es trino, y el arca es Cristo. La voluntad de Dios para la generación de Noé era que se metieran al arca y que se salieran para ir al Oxxo, no, ¿verdad? Que se salieran para ir a visitar al tío o al primo, no, ¿verdad? Que se quedaran adentro. Adentro estaba un poquito encerrado, había animalitos, quizá olía feo por el excremento de los animalitos. Era un poquito desagradable estar en un barco lleno de animales. Y si no me crees, métete a un barco, huelen feo. Entonces, hay ciertos requisitos, ciertas normas con los que se batalla para estar adentro del arca, hablando de Noé. Cuando tú vienes a Cristo, a ti se te ordena que te metas al arca de salvación, que es Jesucristo.
que te metas y vivas ahí adentro. No te regreses al mundo para ir a buscar algo, para ir a saludar a alguien, para ir a comprar algo. Que estés adentro de Cristo. Y con Cristo tú vas a encontrar algunas limitantes y restricciones, que por eso se llama camino estrecho. Pero la palabra de Dios dice que los mandamientos de Dios para el que tiene al Hijo no son gravosos. Entonces métete en Cristo y ya no te salgas. Ese es el primer paso si no quieres estar en condenación. Ahora, dice, los que no andan conforme a la carne. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está la clave. Para poder entender esto, yo les he dicho muchas veces que la Biblia se explica a sí misma. Si tú le quieres entender a la Biblia, otra parte de la Biblia te va a explicar, ¿verdad? Entonces, ya que tú te das cuenta que el Espíritu se opone a la carne, vamos a estudiar un poquito de Gálatas, qué significa andar en el Espíritu y qué significa andar en la carne. La Biblia enseña que lo contrario de andar en el Espíritu es el andar en la carne, y que entre los dos se oponen. ¿Queremos aprender esto? ¿Queremos saber qué es andar en el Espíritu y qué es andar en la carne? Vámonos a Gálatas 5. Ahorita regresamos a Romanos. Gálatas capítulo 5, verso 16. La Biblia nos enseña qué es andar primero en la carne para advertirnos y después en el Espíritu. Entonces, hoy vamos a leer un poquito, vamos a leer unas listas. Si tú detectas algo que tú estás haciendo de las listas de la carne, ojo, foco rojo, tienes que cortarlo y empezar a hacer los del Espíritu, ¿verdad? Porque si tú practicas aunque sea uno de los de la carne, son varios. Si tú practicas aunque sea uno de los de la carne, no te dejan entrar al cielo. Si tú practicas obras de la carne, no te dejan entrar al cielo. A ver, repítelo. Si tú practicas obras de la carne, no te dejan entrar al cielo. Vamos a leerlas. ¿Cuáles son? Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Entonces te está enseñando que la carne tiene ¿qué? Deseos. Esos deseos se llaman concupiscencias. Y la Biblia dice que los tienes que matar. Los tienes que crucificar. ¿Ok? ¿Me ayudas a llegar por atrás? La carne tienes que crucificarla. ¿Duele cuando te crucifican? ¿Te va a costar trabajo crucificar la carne? Pero es que a mí me gusta esa, pero no es cristiano. Crucifícalo. Pero es que me llegó un dinero, no es mío, yo sé que lo tengo que regresar, pero Dios sabe que necesito una lavadora. Crucifícalo. Pero es que, pues, yo sé que en el cine sale pura porquería, pura basura. Rompen algunos de los 10 mandamientos, por lo menos en cada 5 minutos de la película. Yo sé que tiene escenas feas, pero Dios sabe que yo le amo. Y te metes, crucifica la concupiscencia. Crucifícalo, te va a doler, te va a costar. Pero eso fue lo que Jesús enseñó. Eso es andar en el Espíritu. Dice, si alguno quiere andar en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, porque cada día la carne te sorprende, quiere otra cosa nueva. Y sígame, porque el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. La carne es algo terrible, es algo espantoso, es algo horrible. La carne es lo peor que nos pudo haber pasado. Más feo que el diablo.
Es esa maldad que todo ser humano tiene adentro. ¿La tienes que crucificar? Duele. Es difícil, pero no es imposible, porque con el Espíritu Santo sí podemos. Dice aquí la Escritura, fíjense. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, se oponen. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Por ejemplo, doy un ejemplo muy clarito. Si tú quieres empezar a orar en tu casa, abres la Biblia, te pones en el suelo. Por favor, no oren acostados en tu cama, eso no se hace, eso es una grosería. Se postran, agarran la Biblia y buscan a Dios y empiezas a orar. La carne te dice, ya oraste suficiente, ya vete a hacer tus cosas. Ya leíste mucho, vete a hacer tus cosas. Ese es un ejemplo de cómo la carne no le gusta orar, a la carne no le gusta lavar, a la carne no le gusta leer la Biblia, y mucho menos a la carne le gusta practicar el Evangelio. Pero por eso Jesús nos dejó una cruz. A veces la carne te va a tirar, se va a salir de control, pero ¿qué tienes que hacer? Sujetarla. Me tiraste la vez pasada, pero ahora ya no me vas a tirar. Hay versos como en la Biblia que dicen, por ejemplo, 7 veces podrá caer el justo, pero de todas Jehová le levantará. Si te tiró la carne ayer, hoy sujétala fuertemente, llénate más del Espíritu y rómpela con ayuno y oración, pero rómpela, porque la carne lleva al infierno. La carne lleva al infierno. Y Dios te ordena que no estés conforme a lo que a ti te gusta, que no camines conforme a lo que tú quieres. No sea como mi tío que se murió hace unas horas y no quiso escuchar. Porque esta reprensión no es de hombre. Esta reprensión es del cielo y me incluye a mí. Tenemos que tener mucho cuidado. Dice aquí la Escritura: estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que ¿qué? Lo que quisierais. La Biblia dice: si quieres llegar al cielo, no hagas lo que tú quieras. Si quieres ir al infierno, haz lo que quieras. Si quieres ir al infierno, haz lo que quieras. Lo que tú quieras. Toma tus propias decisiones, tus propios caminos. Te sorprenderá el infierno. Porque los que se van al infierno no piensan que se van a ir al infierno. El infierno los sorprende. Ellos no se imaginaron que les iba a pasar eso. Ellos pensaron que estaban con Dios, pero estaban en la carne, en oposición al Espíritu Santo. Entonces la Biblia dice: no hagas lo que tú quieres. No lo hagas. No hagas lo que tú quieres. Esto duele, ¿verdad? Pero somos discípulos de Cristo, ¿verdad? ¿Somos discípulos de Cristo? Levanten la mano y digan amén. Yo soy discípulo de Jesús. Entonces, toda tu vida vas a tener que estar cargando una cruz. Y los clavos son de 15 centímetros. 15 centímetros. Si tú no tienes vida de oración y vida de ayuno, la carne tarde que temprano te va a tirar, que va a ganar, va a ser más fuerte que tú. El diablo no está jugando. El diablo tira a matar. El diablo no te va a poner una tentación chiquita, te va a poner donde sabe que cojeas. Ahí te va a pegar. El diablo te va a estudiar. Te va a estudiar. Va a ver cuál es tu pata coja y te tira a matar. ¡Pum! Ahí te pega. Con tentaciones, ahí te pega. Y Dios lo permite porque dice la palabra de Dios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios lo permite porque Dios esa área la quiere pulir en ti. Y llega la tentación justo en el área que tú estás batallando. Pero Dios te está probando para ver si tienes lo que se necesita para entrar al cielo. ¿Sabes qué se necesita para entrar al cielo? ¿Sabes qué se necesita para entrar al cielo? Que estés dispuesto a morirte a ti mismo. Eso es lo que se necesita para entrar al cielo. Que estés dispuesto a morirte a ti mismo. Allá afuera no se quieren morir a sí mismos. Quieren el alcohol todavía, quieren sus ídolos todavía, quieren sus borracheras, sus orgías, sus programas de televisión espantosos, quieren su pecado sexual,
quieren sus drogas, quieren dinero fácil. Pero llegar al cielo es otra cosa. Eso es la carne. Verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La ley hacía que para la carne fuera imposible obedecer. Pero en el Espíritu tú recibes poder para obedecer. Si no, nadie podría obedecer. Nadie. Nadie podría obedecer si no fuera por el Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu. Pídelo. Si no lo tienes, no vas a vencer. Les quiero mostrar varios versículos. Les quiero mostrar varios versos de la palabra de Dios. Aquí los traigo algunos. Y te pido que los busques conmigo. Vámonos por favor a Mateo 3:11. Este tema no te me despegues mentalmente. Si te cansas un poquito, no te me despegues. Esfuérzate porque es importante. Mateo 3:11. ¿Ya lo tienes? Lo leemos juntos. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. No dice en Espíritu Santo o fuego, porque dicen, está hablando del Espíritu Santo y del infierno. No, está hablando y significa los dos. Espíritu Santo y fuego. Fuego en hebreo se dice yesh. Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Juan Bautista dice: el bautismo con el cual Jesús bautiza no solo es de agüita, es de Espíritu Santo y fuego. Necesitas ese fuego para que te llene, queme lo malo y te ayude a andar en el Espíritu. Si no lo tienes, no vas a poder. Y si sí lo tienes, dile que te llene, porque si no estás lleno, te tira la carne. Espíritu Santo. ¿Y qué es el bautismo? ¿Es mojar la cabecita? Es sumergirte. Dios te quiere sumergir en su Espíritu para que te pase como a Esteban, que cuando lo estaban matando, él viendo el cielo abierto, lleno de gozo. Pero es lo que te dije al principio: no vas a poder caminar con el Espíritu Santo si no cuidas su presencia. Se va. Él te puede abandonar. ¿Qué dice el rey David? Salmo 51: no me eches de delante de ti, ni me quites tu Santo Espíritu. Era el terror de David después de haber pecado con Betsabé y haber matado a Urías. No me eches de delante de ti, ni me quites tu Santo Espíritu, por favor. Era el terror de David, que le quitaran al Espíritu Santo. La Biblia enseña que el Espíritu de Dios, la unción de Dios, abandonó a Saúl y vino un espíritu malo. La Biblia enseña que el Espíritu Santo abandonó el templo en el profeta Ezequiel antes de que los babilonios destruyeran el templo. ¿Lo has leído? ¿Cómo el profeta Ezequiel vio cuando el Espíritu Santo abandonó el templo? Dice que subió y salió por la puerta oriental con los querubines. ¿Lo has leído? Juan Bautista sabía que Jesús bautiza. Él es el único, no me lo puedes pedir a mí eso, ni a un hermano, que bautiza con el Espíritu Santo. Vamos a ver más evidencia de que necesitas al bautismo de fuego para poder andar en el Espíritu.
Lo necesitas. Yo hace mucho tuve un sueño impresionante. Antes de casarme, yo soñé que la pared de mi cuarto se estaba incendiando, pero yo pensé que estaba despierto. Y rápido fui por una cubeta, dije, tengo que apagar esto. Yo no sabía que aquí había un conducto de gas. Pero después desperté de golpe y entendí que ese fuego no era gas, era el fuego de Dios. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? ¿Qué le dice? Aviva el fuego del don de Dios. Aviva el fuego. ¿Sabes por qué no evangelizas? Porque eres un cobarde. Por eso no evangelizas. ¿Y sabes por qué eres cobarde? Porque la carne te produce cobardía, porque no tienes al Espíritu Santo. Por eso. Las cosas como son. Y eres cobarde porque te falta ser lleno. Pídelo. Porque en cuanto te llene vas a ser un fogonazo, vas a ser un carbón encendido, vas a ser otro, mudado en otra persona. Si te tiembla la patita a la hora de hablar de Jesús, porque la carne te gana. Eres mudado en otro hombre cuando Cristo viene sobre ti con su Espíritu. Vamos a ver más evidencia. Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis, ¿qué dice? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Recibiréis qué? Poder. ¿Poder para qué? ¿Para andar en el Espíritu? Miren, yo adentro estoy triste. Yo sí quería a mi tío, yo viví con él, yo comí con él, pero hay otra fuerza más grande que la carne que está reinando en mí ahora. Es el Espíritu Santo. Hace ratito falleció mi tío, menos de 5 horas. Esto hace el Espíritu Santo. Te transforma en otra persona. No esperes llegar al cielo si no estás lleno del Espíritu Santo. Fue lo que Jesús advirtió: velad y orad. Las vírgenes prudentes tenían aceite en sus vasijas y en sus lámparas, y aparte sus lámparas estaban encendidas. Las insensatas no tenían aceite en sus vasijas. Jesús enseña que las que no tenían aceite en sus vasijas tenían lámpara. Eran creyentes nominales, pero no estaban llenos del Espíritu Santo. Fueron echados fuera del reino de Dios. No las dejaron entrar. Solamente entraron las prudentes, que procuraron ser llenos de aceite. El aceite Dios te lo da. Cuando estás alabando con todo tu corazón, Dios te llena de aceite. Cuando estás orando a Dios en tu casita con todas tus fuerzas, Dios te llena de aceite. Cuando estás leyendo la Biblia, escudriñando, Dios te llena de aceite. Cuando vas a evangelizar, a predicar el Evangelio con todo tu corazón, Dios te llena de aceite. Pero si ya se te está apagando la lamparita, es por flojito. La carne te ganó. Solamente los llenos del Espíritu Santo van a entrar al reino de los cielos. No dice la parábola de las vírgenes. Ay, bueno, dentro de las prudentes había un grupito que tenía un cuarto, otras 2 cuartos, otras 3 cuartos, ¿verdad? Tenían su vasija llena. Es lo que les digo, ¿tienen el chorrito o tienen el río de agua viva? Porque el chorrito es evidencia que no lo tienes. La Biblia dice, Dios nos da su Espíritu por medida. ¿Y para qué necesitas? Pues para poder vencer las obras de la carne, que en este momento vamos a estudiar. Pero me tomo este paréntesis amplio para que tú entiendas lo que necesitas para andar en el Espíritu y no en la carne. Siguiente verso. Hechos 10:44. Evidencia que todos los creyentes del tiempo apostólico,
todos recibieron no solo el bautismo en agua, sino el bautismo del Espíritu. Escuchen, no siempre el bautismo del Espíritu es lenguas, a veces hay otro tipo de cosas, no siempre es lenguas, pero todos los salvos del libro de Hechos, todos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y era una manifestación visual. A los de Samaria, Pedro y Juan se preocuparon porque no recibían el bautismo del Espíritu Santo, tuvieron que ir a imponerles manos para que lo recibieran. Los de Samaria, que subió Felipe y les predicó, donde estaba el brujo ese, que quiso comprar el don de Dios, que no se compra con dinero, solo los bautizó en agua, y los apóstoles subieron a Samaria, que había recibido el Evangelio, porque se preocuparon porque no habían recibido todavía el bautismo del Espíritu Santo. Y dice, les impusieron manos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos 10:44 dice, mientras aún hablaba Pedro a Cornelio y su familia, ¿verdad? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Ellos no creían que los gentiles pudieran ser salvados. Y se quedaron así, miren, así. Cuando vieron. El bautismo de fuego se ve. Cuando vieron que el Espíritu Santo descendía sobre ellos, quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué vieron? Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Los gentiles, los de la circuncisión, no creían que el Evangelio pudiese alcanzar a los gentiles, y se quedaron atónitos cuando vieron que los gentiles ahora ya hablaban en lenguas ellos también. ¿Qué hago para que Dios me dé el bautismo del Espíritu Santo y de fuego? Porque son dos en uno solo. Pídelo. La Biblia dice, Dios le da su Espíritu a los que le obedecen. Si no estás lleno del Espíritu Santo, no te vas en el arrebatamiento. Te quedas. Ese va a ser el que te va a levantar. En breve. Dice Hechos 8:15. Les voy a mostrar otro pasaje. Me estoy tomando un paréntesis amplio porque este tema es bastante importante. Hechos 8:15. Hechos 8:15 dice, ya lo tienen, dos capítulos antes del 10. Hechos 8:15, ¿lo tienen? Yo lo que procuro en este día es que tú te preocupes y te ocupes. Te digas a ti mismo, ¿sabes qué? Sí tengo el bautismo del Espíritu Santo, pero se me estaba apagando mi lamparita y no tengo reservas de aceite, porque la lámpara es una y la vasija de aceite es otra, son diferentes. Dice, ¿sabes qué? Voy a renovar mi compromiso con Cristo y me voy a poner serio con Dios para que me llene. Miren, yo antes de predicar aquí, yo tengo que ir a buscar aceite. ¿Tú crees que yo me paro así nomás de lo que sé en mi cabeza? No, yo tengo que ir a buscar aceite. Y ese aceite a veces cuesta tiempo rodillas. No te lo dan en un minuto. Cuando tú vas a la gas para que le pongan gas a tu carro, ¿en cuánto tiempo le ponen gas? ¿Cuánto tiempo le ponen? 5 minutos, menos, 2 minutos, más, como unos 5 o 10 minutos máximo. Si quieres ser lleno del Espíritu, tienes que pasar bastante tiempo en oración, en tu Padre, en lo secreto, y te llena. Pero no creas que con 5 minutos te va a llenar el tanque, porque el tanque es bastante grande. Tú tienes mucha hambre de Dios. Pasa tiempo de calidad con Él y te va a llenar. Es gratis, pero tienes que invertir tiempo. La unción del Espíritu es gratis, pero tienes que estar con Él. No esperes estar lleno del Espíritu si tú no eres una persona de oración. Dice aquí, Hechos 8:15, los cuales
habiendo venido, oraron por ellos, ¿para que qué? Para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente así habían sido bautizados en el nombre de Jesús. La Biblia deja bien claro que el bautismo en agua no es el mismo que el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Y necesitas los dos, el de agua y el de fuego, si quieres entrar al cielo. Jesús dijo 3 cosas. Si no pasas por estas 3 cosas, no entras al cielo. ¿Cuáles son? Nacer de nuevo, nacer del agua y nacer del Espíritu. Juan 3. Nacer de nuevo es que te arrepientas. Nacer del agua es que nazcas por la fe en Cristo, en su palabra, y te bautices en agua. Y nacer del Espíritu es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Uno es para el cuerpo, uno es para el alma y otro es para el Espíritu. Y si no tienes los 3, no te salvas. Los tibios alcanzan el del agua, pero el del Espíritu es solo para los violentos. Mateo dice, creo que es Mateo 12:11, el reino de los cielos sufre de violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa esto? De que si esperas tener el bautismo del Espíritu, tienes que ser un violento en la fe y pedírselo a Dios con todo tu corazón, y te lo da. Hay mucha gente que no cree en esto. Pues si no lo creen, Dios no se los va a dar. Esto no es para incrédulos, es para gente que tiene fe de niño. Yo he visto niños sobre los cuales se derrama el Espíritu Santo. Yo los he visto. Joel profetizó que habría niños bautizados en el Espíritu Santo. Cuando dice que Dios derramaría su Espíritu sobre los jóvenes. Entonces, dice verso 17, les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. ¿Cómo lo recibían? Por imposición. Pablo enseña que Timoteo recibió el bautismo del Espíritu Santo de la misma manera. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, el cual te fue dado mediante profecía por la imposición de manos del presbiterio. Pero la Biblia dice, no impongas manos a la ligera. No le pongas la mano a quien sea. Cristianos ignorantes que a quien sea van y oran por él y le ponen la mano. La Biblia enseña que si tú le pones la mano a quien sea, dice, tú estás participando de pecados ajenos. No le pongas la mano a quien sea. Solo gente digna, gente humilde, gente de fe. ¿Verdad? Regresamos ahora sí a la lista. Ya que sabes qué es lo que tú necesitas, ahora sabes cómo puedes vencer a las obras de la carne. Vamos a conocerlas. Gálatas capítulo 15, verso 19. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Vamos a esperar a que lleguen a esa página. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Cuando tú estás casado o casada y tú ves a una persona que no es tu pareja y se te hace guapa, se te hace guapo, te gustaría tenerlo, se llama adulterio. Jesús dijo, si tú miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Esos deseos carnales de tener a alguien que no te es lícito, como Herodes se apropió de la mujer de su hermano, creo que se llamaba Felipe, se apropió de su mujer, Herodías, ¿se acuerdan? La famosa esa que mandó decapitar a Juan Bautista, ¿se acuerdan? Herodes, Juan Bautista le predicó, no te es lícito tenerla. ¿Y qué pasó? Fue por ella. Y Herodías no le dijo que no, porque Herodes era el rey. Adulterio.
esa intención de pecar en tu corazón se llama concupiscencia. La tienes que crucificar y llenarte del Espíritu para andar acá arriba. Acá arriba, ahí no pecas. Acá arriba. Pero si andas al nivel de tus pensamientos, vas a pecar. Para no pecar tienes que estar arriba. Yo sé que muchas veces has llegado arriba, pum, y te caes otra vez. Y pum, y te caes otra vez. Entonces pídele al Señor en ayuno y oración que ya te deje arriba. Pero de la buena, del Espíritu. Arriba, la Biblia dice en Habacuc, que el Señor me hace andar en las alturas. El cristiano tiene que estar arriba todo el tiempo pensando en el reino de los cielos, alabando, gloria a Dios, en gozo, en paz, en victoria, en fe, amén, aleluya, voy a evangelizar voy a evangelizar otro. Arriba nos quiere Dios, arriba. ¿Verdad? Llenos del Espíritu. Ese es nuestro reto. Dice, fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso a Dios no le agrada. Si tú conoces a alguien que está viviendo con otro alguien y no están casados, eso es pecado. Pecado. Los fornicarios no van a entrar al reino de Dios. Y créeme, es bastante difícil dejar ese tipo de pecados sexuales. Bien difícil. Necesitas ser lleno del Espíritu. Yo tengo muchos testimonios, conozco mucha gente que en un solo día, bebiendo de la copa de la salvación, los ríos de agua viva del Espíritu, en un día se cortaron cadenas, se rompieron y dejaron cigarro. De años y años que no podían, una sola noche de oración dejó cigarro. De años y años, una sola noche dejaron cosas sexuales. El poder de Dios se puede manifestar y rompe cadenas y quiebra yugos. Y viene con poder y desbarata, rompe, deshace. Pero ¿saben por qué no a todos les sucede? Porque no todos tienen fe, no todos están dispuestos a morir a sí mismos y no todos tienen lo que se necesita para que Jesús te llene, que es un corazón dispuesto. Otra obra de la carne, que no viene aquí pero sí lo es la inconstancia. Eso se llama doble ánimo. Hoy sí, mañana no, o mañana no tanto, y luego pasado mañana tampoco, y luego el siguiente, bueno, ese sí. Eso se llama doble ánimo y es obra de la carne. Llenos del Espíritu. Siguiente, inmundicia. Hay muchos tipos de inmundicia. Hay inmundicia sexual, hay inmundicia de pensamientos, hay inmundicia de la boca, hay inmundicia de películas, caricaturas inmundas. El niño cristiano, la niña cristiana que quiere llegar al cielo, no anda viendo caricaturas horribles. Todas son horribles. Las que salen en la tele. Se cuida sus ojos, porque la lámpara del cuerpo es el ojo, ¿verdad? Cuida su mente, su mentecita, su corazoncito, de cochinadas que salen ahí. Inmundicia. Hay muchos tipos de inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Algo sucio, algo corrompido, algo que apesta, algo malo. Y el Espíritu Santo nos enseña, nos habla, nos da discernimiento y cortamos con eso, va para afuera. ¿Verdad? Qué precioso es el Espíritu Santo. Dice aquí, lascivia. ¿Qué es lascivia? Lascivia es como codicia, pero sexual. Eso es lascivia. Es como lujuria. Lascivia son hechos inmorales. Por ejemplo, en las secundarias es muy común que haya promiscuidad, lascivia y lujuria. Salen muchas niñas embarazadas. Yo trabajé a nivel secundario algunos años. Ellos hacen eso porque la carne los guía, porque hay concupiscencias pecaminosas en su carne que los guían a hacer lo malo. Ellos no saben que tienen que cortar con eso y crucificarlo, decirle no, y por el Espíritu Santo echarlo para afuera. No sabe. Por eso la Biblia dice que somos carnales, vendidos al pecado, como esclavos. Los de allá afuera, que no conocen al Espíritu Santo, son arrastrados por diversas concupiscencias, y no solo son arrastrados, son esclavos, no pueden salir. Pero por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, hemos sido libertados de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2, apréndetelo de memoria. Por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, hemos sido libertados de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo, ¡paz!, corta con eso y lo echa para afuera, y aparte quema lo malo, un fogonazo.
y no hay rastros de lo que eras antes. Miren, hay pastores que antes eran travestis. ¿Lo pueden creer? Eran travestis. Y si tú lo ves, tú dices, ¿este era travesti? ¿De verdad ese era travesti? Sí. ¡Wow! Gloria a Dios, este es uno nuevo. Este es un nuevo hombre. Eso hace el Espíritu Santo. ¿Sabían que yo era metalero? Traía, ¿cómo se dice? No rastas, pero trencitas. Me vestía de negro. Yo era el bajista de una banda en la secundaria. Y muchos me dicen, ¿tú? Sí, yo era eso. Y de ahí me metió un espíritu de depresión horrible que me estuvo atormentando bastante tiempo hasta que me convertí a Cristo. Jesús me lo sacó. Y dije, nunca más. La música sí tiene raíces espirituales. La música sí tiene raíces espirituales. No es solo música. La música es espiritual. ¿Por qué creen que los borrachos se emborrachan con esa música tan horrible? Porque atrás de la música hay una administración espiritual que los guía a lo malo. Por eso no adoramos a Dios con cualquier género. Porque atrás de los géneros hay una manifestación espiritual invisible. Hay música sexual, hay música para borrachos, hay música para que se suiciden, etc. El diablo está atrás de eso. No se adora a Dios con cualquier ritmo, porque los géneros musicales tienen potestades que dominan sobre eso. Yo salí de ahí, por eso se los puedo decir. Pero Jesús nos hizo libres, porque dice la palabra, Romanos 8:2, porque por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, fui librado de la ley del pecado y de la muerte. Continuamos, vamos a conocer más obras de la carne. Idolatría. Bien común, ¿verdad? Idolatría es obra de la carne. ¿Saben por qué la mayoría de la gente es idólatra en este país? Porque esos yesos les permiten decir groserías, emborracharse, tener muchas mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. La idolatría es una obra de la carne. Y no te creas que idolatría solo es ir con un yeso y rezarle. Adentro de ese yeso hay un demonio que los jala. No es solo una pintura. Hay un espíritu inmundo adentro de esos crucifijos, rosarios, pinturas, esculturas, etc. Los jala. Es que me respondió. Si te respondió, los demonios pueden hacer milagros. Pero es pecado. Corta con eso. Obra de la carne. A Dios no le agrada. Si se fijan dentro de esta lista, hay algunos que son muy difíciles de escapar porque te opresionan. Por ejemplo, los pecados sexuales encadenan más fuerte que otros. La idolatría es algo fácil de salir. Lo difícil es el entendimiento, comprender que Dios es espíritu y hay un solo Dios vivo y verdadero. Eso es lo difícil. Que ellos se conviertan y su mente sea renovada y tengan la mente de Cristo. Eso es lo complicado. Pero salir de la idolatría es fácil. A los otros son más complicados. Los demonios son diferentes. Hay unos que se van a la primera y otros que te tienes que meter en ayuno y oración. ¿Qué más? Hechicerías. A mí me sorprendió cuando yo llegué a Navojoa, ya casi cumplimos 4 años aquí. Me sorprendió mucho cuando yo llegué a Navojoa que la gente va con los sobanderos. Yo no sabía qué era eso. ¿Los qué? Los sobanderos. ¿Y qué hacen esos sobanderos? Pues te dan masajes. Y yo decía, los quiroprácticos. No, sobanderos. ¿Y cuál es la diferencia entre un quiropráctico y un sobandero? Ya la descubrí. ¿Saben cuál es la diferencia? Idolatría, ocultismo, brujería, hechicería y costumbres paganas. Esa es la diferencia. Un quiropráctico te hace un masaje. El sobandero no. El sobandero mezcla brujería. Si no, sería quiropráctico. Entonces la gente está acostumbrada a la hechicería, a la brujería. Dicen, hay magia blanca. No existe la magia blanca. La magia blanca es negra. Se fue a hacer una limpia. Hacerse limpias no existe, se llaman ensucias.
te ensucias más. La gente está acostumbrada a la hechicería. Yo le estaba predicando a un guardia, bueno, no es velador, es un guardia, y se sorprendió mucho cuando yo le dije que el hacerse una limpia con un brujo es pecado. ¿En serio es pecado? Sí, es pecado. Solo son hierbitas, sí, pero están invocando a demonios. A través de los demonios están intentando traer un milagro. Es pecado. La Biblia lo prohíbe. Miren, este es un pecado bien grave en este país. Consultan el café, el tarot, las cartas, Ouija, todas esas asquerosidades y abominaciones. Los niños de las escuelas se burlan de la hechicería, se burlan los de las secundarias y van y hacen jueguitos con lapicitos. Creen que es un chiste, creen que no es malo, es pecado y lleva al infierno. Ponen unos lapicitos cruzados, invocan un demonio y se mueven los lapicitos. Y juegan con eso como si fuera un chiste. Mi abuelito consultó a una bruja y un poquitito después de consultarla se murió. La brujería hace que Dios te acorte la vida. Si tú consultas a un brujo, un sobandero, un hechicero, si ibas a vivir 80 años, ahora vas a vivir 50. Dios te acorta la vida. Aparte de que traes maldiciones, depresiones, enfermedades, dolores de cabeza, te chocaste, le abriste la puerta a los demonios. Obras de la carne. ¿Tienes una necesidad? Ponte de rodillas, clama al Dios viviente, clama al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Ten fe, espera en Dios. Ese es el método. Pero mi abuelo estaba desesperado porque mi abuelita murió. Él probablemente quiso ir a hablar con ella. Y son esos famosos mediums que viene un demonio, se le mete y habla supuestamente con la voz de mi abuelita y le dice cosas que solo mi abuelita sabía, y él dijo: ay, se me apareció. No se te apareció, fue un demonio que la conocía bien a ella y que tomó la voz de ella y te engañó y aparte te mató. Y yo no sé si se salvó, porque yo le prediqué estando inconsciente, en coma 21 días, y yo no sé si así se pueda. Yo no sé si alguien en coma se pueda salvar, porque la Biblia dice: si confesares con tu boca. Y el del coma ya no puede confesar. Hechicerías. Que Dios tenga misericordia de él. Yo no sé si alguien en coma se pueda salvar. No sé, lo dudo, porque la Biblia dice que te tienes que convertir. Échalo para afuera. A Dios no le gusta. Límpiate. Obra de la carne. Más obras de la carne. Enemistades. A Dios no le gusta que tengas enemigos. A Dios no le gusta que tengas enemigos. El vecino que hace muchos años me hizo cara fea o algo y yo no lo saludo, es mi enemigo. Es más, le digo a mis hijos que ni se junten con ellos, sus hijos. A Dios no le gusta eso. Nosotros tenemos enemigos, pero porque ellos nos aborrecen, no porque nosotros los aborrezcamos. Oramos por ellos y los bendecimos. A veces es imposible no tener enemigos. La Biblia dice que busques la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero la Biblia enseña que tú procures no ser alguien que tiene enemigos. Pero no se confundan. Cuando alguien predica diferente doctrina, la Biblia ordena contender ardientemente por la fe, defendiendo el Evangelio. Porque esa persona no es tu enemigo, es enemigo de Dios. Está predicando un mensaje falso que lleva a la gente al infierno. Ahí es diferente. No estamos hablando de cosas personales. Mi vecino, el que era mi amigo. No. Ahí estamos hablando de palabra de Dios. Y esto es otro campo. Y me estoy tomando tiempo para que ustedes conozcan estas cosas. Y si las conocen, se afirmen. ¿Qué más dice aquí la palabra de Dios? Pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. Los voy a meter todos esos en un solo cajón porque son casi lo mismo. Pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. Todos hemos cometido algo aquí. Todos lo hemos cometido. Pero esta predicación es para que busques la llenura del Espíritu y lo cortes, lo quites. ¿Tú sabes que hay personas que tienen amargura en su corazón porque son muy celosas?
son excesivamente celosas, viven en amargura. Una amargura que se los está carcomiendo. ¿Y qué dice la Biblia? Que las raíces de amargura pueden contaminar a muchos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, divisiones, los divisionistas. Y no estoy hablando de la iglesia, ¿verdad? Estoy hablando de las familias, divisionistas. Hubo un caso dentro de mi familia que se pelearon por la herencia de los abuelos, porque corrió un rumor de que la abuela tenía las perlas y las joyas de la realeza. ¿Qué se me hace que los engañó, verdad? Les contó un cuento, pero se estaban peleando entre ellos para ver quién se las quedaba. No existían, pero para ver quién se las quedaba. Era un pleito por un mito. Fíjense la tontería. Se estaban peleando por las joyas de la realeza y no existían. Y se pelearon. Obras de la carne. Entonces, tenemos que cuidarnos de caminar pues limpios delante del Señor. Y cuando tú sientas la concupiscencia tentando tu corazón, tentando tu mente, tú, como dice la palabra, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo, ¿verdad? Lleva cautivo, la garra está acá arriba, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo, y dice, vístete de toda la armadura de Dios, ¿verdad? Casco de la salvación, coraza de la justicia, cinturón de la verdad, escudo de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, calzado del apresto del Evangelio de la paz. De tarea, aprénselos. La guerra es real. Vístete de las armas de la luz. Vístete de las armas de la luz. Y acá se acabamos. Dice aquí la palabra de Dios: envidias. Esta es una gangrena que se come a los hermanos a veces, ¿verdad? Envidias dentro de las iglesias y dentro de las familias. Este sí prosperó, este no tanto, y tienen envidia. Échalo fuera. Mira, si alguien tiene algo que tú no tienes, espérate. Tú confía en Dios. Dios tiene algo bonito para ti, pero a su tiempo. Si alguien tiene algo que tú no tienes, espérate, confía en Dios. Dios sabe por qué no. Dios sabe por qué no. Espérate, a su tiempo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Creo que es el Salmo 36, ¿no? Qué bonito. Homicidios, obra de la carne. Jesús dijo que si tú te enojas con tu hermano, ya eres culpable de juicio. Si tú le dices necio a tu hermano, ya eres culpable ante el concilio. Pero si tú le dices fatuo a tu hermano, que ya es una grosería fatuo, tú quedas expuesto al fuego del infierno. Quiere decir que no necesitas agarrar una pistola y matar a alguien para irte al infierno. Con decirle una grosería, si te mueres en ese momento, te vas al infierno. Las groserías, obras de la carne, las maledicencias. ¿Yo soy perfecto porque estoy predicando esto? Absolutamente no, pero ahí voy. Pero cada día tienes que ser más espiritual que carnal, alejarte de lo de allá y correr hacia lo espiritual. No puedes ser igual que hace 4 años. Si eres el mismo que hace 4 años, significa que no estás creciendo. Y si no estás creciendo, significa que tienes una enfermedad espiritual. Esa enfermedad espiritual entró por un pecado. Cuando alguien se corta y no le lava bien la llaga, se infecta. Y esa infección crece y avanza como gangrena. Si hubo un pecado oculto, no confesado, no arrepentido, se te va a gangrenar. Y se va a poner peor. Y eso va a impedir que tú no crezcas espiritualmente. Dice la palabra de Dios que el sabio, el entendido, su camino es hacia arriba para apartarse del Seol abajo. Entonces, tú y yo todo el tiempo tenemos que estar meditando. Bueno, Señor, ¿cómo me ves, Dios mío? Hazme una radiografía espiritual. ¿Cómo me ves? Cualquier cosa que esté mal, te echo para afuera.
Como si fuera en lo físico, aparece lonjita, me voy a correr y como verduritas. Así en lo espiritual, aparece alguna imperfección, algo que no es agradable delante de Dios, un ayunito, una metida en oración, le pides a alguien que ore por ti, confiesas tu pecado a otro hermano, pero te pones a hacer lo que la Biblia dice que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Eso dice la Biblia, nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Por lo cual tienes que prepararte tus ropas. Si tú no te preparas como las vírgenes prudentes, las 5 prudentes, no vas a estar lista ni tu vasija con aceite, ni tu lámpara encendida, ni tus ropas ceñidas. Noé preparó el arca, ¿saben por cuánto tiempo? 100 años. Preparar el arca de salvación, en que su casa se salvase, no fue trabajo fácil. Fue unos tablones enormes. Hicieron una réplica exacta en Estados Unidos del arca de Noé. Es un barco enorme, no cabe aquí. Enorme está el arca de Noé, gigantesco. Así es nuestra salvación. Es como Noé preparando el arca en que su casa se salvase. Te examinas a ti, corriges, y aparte a tu familia. No es fácil, es complicado, es un proceso largo, tarda muchos años. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjense, dice los que practican, ahí está la palabra clave. Practicar es alguien que no se quiere salir. Borracheras, al borrachito que lo atropellaron, no heredarán el reino de Dios. ¿El cristiano puede tomar cerveza? Pues absolutamente no, si es que quieres tener al Espíritu Santo. No heredarán el reino de Dios, no van a entrar, Dios no los va a dejar entrar. Entonces tú y yo tenemos que andar buscando, identificándolas y por el Espíritu echándolas para afuera, para andar en el Espíritu, con el Espíritu Santo, agradándole en todo. Ahora, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, vas a producir los siguientes frutos. Ya con esto voy a terminar. Solamente son los primeros 2 versículos de Romanos capítulo 8. Es un capítulo enorme. Solo los primeros 2. Andar en el Espíritu. Y todo esto que expliqué el día de hoy es solo para poner la base, el cimiento, la introducción de qué significa andar en el Espíritu y no en la carne. Y esto es el kinder del cristianismo. Es el kinder. La doctrina del arrepentimiento de obras muertas. Es el kinder. Dice aquí la palabra, fíjense. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Te ha pasado que tú conoces a un nuevo cristiano o alguien es recién convertido y tú tienes un amor en tu corazón bien raro, bien extraño, sobrenatural, que tú le amas y quieres que le vaya bien, lo visitas o no sé? Es un amor que Dios te puso nos puso los unos por los otros porque somos parte de un mismo cuerpo. ¿Te ha pasado? ¿Sientes un amor de Dios por el creyente hermano en Cristo nacido de nuevo? Es un amor inexplicable. ¿Cómo es que de la nada yo amo en mi corazón a un hermano mío en Cristo? ¿Quién me puso ese amor? ¿De dónde salió? ¿Por qué lo amo tan rápido si lo acabo de conocer? Fruto del Espíritu. Ves a una persona que está en alguna necesidad, alguna crisis, y te surge amor en tu corazón y le ayudas con misericordia, con esto, con lo otro. ¿Ese amor de dónde salió? Estoy hablando no a tu familia, a los extraños, a los desconocidos e incluso a los de la iglesia. ¿De dónde salió ese amor? Fruto del Espíritu. Porque la Biblia dice que hagamos todas las cosas con amor. Si lo haces con amor, si eres un profesor y das tus clases con amor, tus alumnos se van a dar cuenta. Si tú eres cocinero y cocinas con amor, la gente se va a dar cuenta. Si tú eres esto o lo otro y lo haces con amor, la gente se va a dar cuenta. Fruto del Espíritu. Gozo. Otro fruto del Espíritu, gozo. ¿Estás contento? ¿Estás contento? Tienes, y más que contento, gozo. No significa que te esté yendo bien.
El gozo no depende de que te vaya bien o mal, pero tienes gozo. Evidencia de que el Espíritu Santo está adentro. Levante la mano quien sí tiene gozo. Y si no tienes, oramos por ti para que lo tengas. ¿El gozo de Dios es nuestra? ¿El gozo de Dios es nuestra? A ver, no repitieron. ¿El gozo de Dios es nuestra fortaleza? ¿Eso en qué libro viene? Nehemías, ¿no? Gozo. Paz. Ah, qué bonita la paz de Jesús que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestras mentes y corazones, ¿verdad? Paz. Ay, gracias a Dios. Es horrible estar deprimido, ¿eh? Es horrible estar desesperado. Es horrible estar en angustia. Es una muerte, es amargura, es algo horrible, horrible. Pero la paz de Jesús es algo precioso. Descansas. Es algo, tú dices, wow, este Señor Jesucristo mío, de verdad es el príncipe de paz. Y ese es fruto del Espíritu Santo, paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No es igual. Dice, no se angustien ni tengan miedo. Entonces la paz de Cristo quita el miedo, quita la angustia. Pero la Biblia dice que si tú no eres digno, la paz de Cristo puede abandonarte. Jesús le dijo a los apóstoles, cuando lleguen a una ciudad, busquen quien sea digno, entren en esa casa. Si esa casa fuere digna, su paz vendrá sobre de ellos. Pero si no fuere digna esa casa, la paz se vendrá a vosotros, no se quedará con esa familia. Dando a entender que el Espíritu Santo sí te puede abandonar. La paz. Mira, si tú no tienes paz en tu mente, vas a tomar muchas malas decisiones. Cuando tienes paz en tu mente, tomas decisiones sabias. Pero cuando tú no tienes paz en tu mente, cometes errores terribles. Por eso tenemos aquí a la colonia muchas familias de papás de familia que su remedio es el alcohol, su remedio son las drogas, están desesperados. Dice, las tinieblas le han cubierto la mente y por eso no pueden ordenar las ideas. La paz de Cristo. Todo esto viene cuando eres lleno del Espíritu Santo. Paciencia. Eres paciente, no te enojas tan fácil. Cuida a Pablito 2 horas. Cuida a Pablito 2 horas. Paciencia. Paciencia. No saben todo lo que me ha roto. Paciencia. Ay. Vamos creciendo en este fruto, ¿verdad? Benignidad. ¿Qué es benignidad? Benignidad y bondad son casi lo mismo. Alguien benigno es alguien bueno, que te hace bien. Y bondad van de la mano, son casi iguales. Bondad, tú eres alguien bueno. Si tú fueras la cocinera de la cafetería, tú eres esa persona que les pone el pilón al cliente. Si tú eres el profesor, tú eres ese profesor, no que los manda a volar, sino que los escucha y les da una asesoría sin pagar, aunque no se lo merezcan. Si tú eres el médico, eres ese médico que hace las cosas con amor, que le explica al paciente, que no anda apresurado y rápido. Ándale señora, ya váyase, ya le dije. No, amor. Si tú eres esto o lo otro, eres una persona que haces todo con amor. Y es el sello del Espíritu Santo en tu vida. La Biblia dice que trabajemos como para Dios, no como para el ojo, sino como para Dios, ¿verdad? Y acá se acabamos. Templanza y fe. Si tienes al Espíritu Santo vas a ser alguien de fe. Cuando se te enferma un hijo, ¿qué es lo primero que haces? Corres al doctor, al cine. No, ¿verdad? ¿Tienes fe? Oras por él. Lo primero que haces, no que los doctores sean malos, puedes ir al doctor, pero lo primero que haces, ¿qué es? Fruto del Espíritu. Fe. Vamos a orar. Fe. Mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre es como un burrito que es mansito, no como un caballo que echa patadas, ¿ah? Echa patadas, que se enoja fácil, que es de esas personas que se les tratan con pincitas porque no se les puede decir nada. No, Dios no nos quiere así. No se les puede decir nada. Dios los quiere mansos. Mansos.
Aquí han pasado muchas cosas que han probado, han puesto a prueba mi mansedumbre al límite. Muchas cosas. Sobre todo con los niños. Con los niños. Mansedumbre. Templanza. ¿Qué es templanza? Alguien templado. ¿Qué es un cristal templado? No se rompe. ¿Qué es templanza? ¿Qué es alguien templado? Es alguien que no se irrita fácil, es alguien que no se angustia fácil, es alguien que no se enoja fácil, es alguien que no grita fácil, es alguien que no suelta manazos fácil, es alguien que no guarda rencor fácil, es alguien que no es sentido. Eso es bien importante aquí, ¿eh? Aquí vamos a hablar la verdad, y la verdad duele. Y mucha gente se me siente. No te sientas, ten sabiduría, medita lo que te dije. Yo no estoy enojado, yo no lo tiré a ti, yo lo hago porque lo dice la Biblia. Alguien templado es alguien que es firme, que es como un soldado, no se enoja porque, ay, el general me gritó feo el general. ¡Firme! Me dijo, qué feo me hablaste, ya no te quiero. Es templado. No se enoja con el general porque le gritó. Eso es templado, y Dios nos quiere templados. Dios nos quiere templados. Mira, yo te voy a ofender muchas veces, tú me vas a ofender muchas veces. Dios nos quiere templados, maduros. Esto lo hace el Espíritu Santo. Tú no puedes, Él lo hace. Por eso se llaman frutos del Espíritu Santo, porque cuando tú estás unido a Jesús, el Espíritu Santo es como la electricidad que atraviesa un cable y mueve un motor. Los frutos es el motor, tú eres el cable, por así decirlo. Cristo es al que tienes que estar conectado, y el Espíritu Santo es la electricidad que mueve el motor para que produzcas frutos. Pero si no estás conectado, el motor no gira. Y eso es estar en el Espíritu. Ya vamos a acabar. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Miren, una vez que tú venzas en esas áreas que tú estás luchando, yo también tengo mis áreas, una vez que tú venzas en esas áreas que estás luchando, te va a doler dejar lo que tienes que dejar. Te va a doler, sí duele mucho, sujetar la carne duele bastante, pero una vez que tú lo logres por el Espíritu, vas a tener más paz, te vas a sentir mejor contigo mismo, vas a estar más tranquilo, vas a tener más gozo, te va a ir mejor. Es mejor andar en el Espíritu que en la carne, porque el que siembra para la carne va a cosechar corrupción y muerte, pero el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna y paz. Entonces, este versículo de Gálatas 5:24 debería estar subrayado en tu Biblia. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por lo tanto dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y entonces esta que vimos el día de hoy es la diferencia entre andar en la carne y andar en el Espíritu, según Romanos capítulo 8. El miércoles vamos a continuar a las 5, vamos a continuar con el estudio de Romanos 8. Y si tú estás luchando, yo te recomiendo hablar en voz alta este verso, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tú ya no estás bajo la ley de Moisés, tú estás bajo la ley de Cristo y estás en el Espíritu. Ya vimos cómo por la ofrenda de Cristo en la cruz fuimos sacados de esa ley por el cuerpo de Cristo. Entonces ahora somos de otro, de Jesús, ya no estamos bajo ayo. Padre Celestial, gracias por tu amor, Señor, gracias por esta mañana que nos permites hablar tu palabra. Tú me has permitido anunciar el Evangelio a mucha gente, te pido que me lo permitas seguir haciendo, Padre Celestial, y por tu gracia ganaremos muchas almas para ti. Bendito seas, Dios, te alabo. Yo te pido que la gente entienda que la vida es muy cortita. La vida es muy cortita. No porque seamos jóvenes significa que tendremos 100 años, solo Dios lo sabe. La vida es cortita. Ayúdanos, Padre, a ser sabios, a arrepentirnos, a limpiarnos, a venir a Cristo, a vivir como tú mandas en tu palabra que tengamos que vivir.
Porque tú dijiste bien claro, el que guarda mi palabra no verá muerte. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque nos diste gracia para hablar y frescura del don de Dios. Gracias, Padre, por estas palabras tan bonitas, pero que no solo se queden en palabras bonitas, que se queden en una verdad poderosa que atesoramos en nuestro corazón, que la guardamos, la vivimos, la obedecemos. Y gracias porque el día de Cristo se acerca, el día del Señor se acerca y estaremos pronto en su presencia, alabándole, gozándonos allá arriba con todos nuestros hermanos redimidos por la sangre de Jesús. Bendito sea, Señor. Yo ruego a ti por mi familia, la que no ha querido escuchar, que se arrepientan, Padre, tú quites toda dureza de corazón y ellos se vuelvan a ti, se vuelvan a tus caminos y tú los toques. Gracias, Padre Santo, te amamos y clamamos a ti por cada necesidad de oración, Señor, en este lugar, cada necesidad de fortaleza, de fe, de ayuda, dejar cualquier cosa, el cigarro, no sé, lo que sea. Fortaléceles, Padre, ayúdales, guárdales, dales paz, dales gozo a todos los que estamos aquí y ayúdanos a abundar en frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para que se nos sea otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.